Entonces, esos versos sí, ojalá, no digo que se los aprendan de memoria, pero que los tengan muy en la cabeza, ¿no? Que ahí podemos entrar. Así, lo que voy a explicar, esto va a cortar. Vamos a empezar ahora. Ahora dejamos un poquito el libro de Cantar la Mesa, porque terminé de leer apenas la Fratelli Tutti, la tercera encíclica del Papa Francisco, y la oración con la que termina casi siempre todos estos documentos pontificios está muy hermosa. Vamos a empezar este día con la oración con la que termina Fratelli Tutti. ¿Qué les parece? ¿Empezamos? ¿Ya están todos? Sí, ya. Vamos a empezar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y primera comunidad cristiana. Concede a los que vivamos el Evangelio, podamos conocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, resucitado en cada hermano que se levanta. El Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura, reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son rostros diferentes de la misma humanidad que tú amas. Sea. Amén. Está preciosa, ¿no? ¿No les gustó la oración del Papa? Sí. Está muy buena. Y bueno, pues en el nombre sea de Dios, hoy empezamos, pues, continuamos con nuestro camino, tratando de entender las cartas de Pablo. Y hoy toca un tema muy bonito. El tema tiene como contextualidad, pues todos los problemas que ya llevamos de Corinto. Es una comunidad muy complicada. El primero, las divisiones, acuérdense. Segundo, el caso del incestuoso. Tercero, la fornicación. Después, las preguntas que le hicieron a Pablo: matrimonio, virginidad, viudez. Después de eso, las carnes inmoladas a los ídolos que vimos en las últimas clases. Y ahora, en el capítulo 11, si se fijan, por cierto que les dije un día que el que dividió la Biblia fue Esteban Landon, y si ustedes se fijan en el capítulo 11, el verso 1, aquí en la Biblia de Jerusalén está separado. Dice: sed mis imitadores como yo lo soy de Cristo. Quiere decir que, pues como que siento que eso, ese versito debería haber quedado como el último verso, debió haber sido el último verso de la conclusión, debería ser el verso 34. Que después viene el relato de las mujeres. Esta parte que está aquí, que no vamos a trabajarla porque pues es una cosa muy sencilla. Hoy vamos a darnos cuenta que el gran teólogo que es Pablo tiene también sus propias, ideas fijas de la cultura a la que pertenece. De tal manera que esto que se ve aquí sobre la cabeza cubierta de las mujeres y todo eso, pues nos refleja la forma de pensar judía del tiempo de Jesús. Y nos refleja la forma de pensar judía hasta nuestros días. De las tres religiones monoteístas, el único impulsor de la dignidad de la mujer fue Jesús, porque en el Islam tampoco la mujer cuenta. Si ustedes van a una mezquita en un viernes, por ejemplo, no hay mujeres.
Y si van a una sinagoga, en algunas ocasiones los sábados, en alguna parte de la sinagoga, pero atrás, separadas completamente de los hombres, están las mujeres. Pero Jesús, acuérdense, que inclusive llamó a a un grupo de mujeres para que fueran sus discípulas. Se atrevió a algo muy grave en su tiempo, grave para la mente de la gente que lo roba. Bueno, entonces a Pablo le quedan todavía pues un poco de, como decía yo, ciertas ideas fijas de su propia cultura, porque la cultura es algo tan envolvente, tan fundamentalmente está clavada en la forma de ser cada uno de nosotros, que es prácticamente irrenunciable, ¿me entiendes? Hoy vamos aparte de decir eso en relación con el velo de las mujeres, nos vamos a dar cuenta en esta parte que vamos a tratar de la Eucaristía de otra idea fija también de Pablo, que no solo se manifiesta aquí, sino también en la carta a los Romanos. Hoy vamos a empezar entonces. Nos vamos a centrar en la cena del Señor, que va del verso 11-17, hasta el 34. Otra vez, recuerden, está montada dentro del A, B, A', es decir, del proceso lógico en espiral, como le hemos llamado, o si le quieren llamar quiasmo, que de acuerdo a lo que expliqué todavía, porque se acuerdan que me preguntaron, si es un dístico, es decir, son dos versos nada más. El primero se abre en dos partes y permite que haya una calza, y podríamos decir así, en medio, que es la iluminación teológica. Entonces, ese es un quiasmo muy sencillo, que se divide en tres partes, pero en realidad son dos. Una dividida en dos y la otra es ajena totalmente al contexto. Aquí ya la vimos ahora a propósito de las carnes inmoladas a los ídolos, pero estaba muy larga para que la apreciaran así de cerca. Aquí la van a poder apreciar muy de cerca, porque miren ustedes, en la A es del verso 17 al verso 22. Es la parte A. Es decir, planteamiento del problema. Hay problemas en la celebración eucarística de ¿cómo se llama?, de Corinto. Un problema más. Hay muchos problemas ahí. Viene la iluminación, letra B. La iluminación, que es la parte teológica, la parte reflexiva, y en este caso el recuerdo de Pablo de cómo se celebraban las Eucaristías que él había celebrado y que le habían transmitido, porque de eso vamos a hablar, de la tradición que es anterior a la Escritura. La tradición anterior a la Escritura. Yo les transmito lo que a mi vez yo recibí. Van a oír eso. Lo que a mi vez yo recibí. Y después viene la conclusión. La conclusión está en el verso 27 y ¿cómo se llama? Se nota rápidamente porque es una oración, si todavía se acuerdan de su sintaxis, es una oración consecutiva. Por lo tanto, dice el verso 27, por lo tanto, entonces, quiere decir, vamos a tomar decisiones una vez que yo los he iluminado sobre cómo se deben celebrar las Eucaristías, tomemos decisiones. O sea, ya es la parte práctica, la digamos, dentro del gran esquema judío, la parte de Hágala, la parte de parenesis o de corrección de las costumbres del tiempo, pero ya iluminados por la doctrina que va en medio. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya creo que sí, ya está claro lo que... Si hay alguna pregunta que hacer, me la dicen, pero
Vamos a empezar por el planteamiento de la situación de Corinto. Alguien que hágame el favor de leer verso 17 al 22. A estas disposiciones no os alabo, porque vuestras reuniones son más para el mal que para bien. Pues ante todo, oigo que al reunirnos en la asamblea hay entre vosotros divisiones, y lo creo en parte. Desde luego, tiene que haber entre vosotros disensiones, para que se ponga de manifiesto quiénes son los auténticos entre vosotros. Cuando os reunís, pues en común, él no es comer la cena del Señor. Cada uno come primero su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O es que despreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no lo tienen? ¿Qué voy a deciros? ¿Alabarlos? En eso no los alabo. Hasta ahí. Muchas gracias. Exactamente. Esa es la, ¿cómo se llama? La premisa. Ese es el planteamiento del problema que va a resolver Pablo. Entonces, lo primero que decimos aquí en el libro, en la página 92, segundo parágrafo, por eso el apóstol se introduce sin miramientos, sabiendo la gravedad significativa de las celebraciones litúrgicas. Si ya vivían divididos, por no saber darle su lugar a cada predicador, acuérdense el problema de Apolo, favoreciendo antagonismos de afecciones humanas preferenciales, estas mismas decisiones, la incomprensión de lo sacro y las diferencias sociales, van a agrietar toda esperanza de fraternidad que Pablo soñaba, que se entendería desde su unión triangular con Jesucristo. Digo unión triangular, porque si ustedes leen primero a los Corintios 10, 16, 17, van a dar cuenta de lo que Pablo dice. Si tú comes el cuerpo de Cristo y yo como el cuerpo de Cristo, nos une Cristo. Una unión, por eso le llamo yo unión triangular, que podría haberse practicado en Corinto, pero de hecho pues no era así, ¿no? ¿Cuáles son los dos problemas que hay en Corinto? ¿Cómo se llama? Hay preferencias humanas y al mismo tiempo hay incomprensión de lo sacro, porque no acaban de darle el lugar que le corresponde a la Eucaristía, y ya diferencias sociales. Ya veremos cómo trabaja literariamente, cómo las describe Pablo más adelante. Pero dice el apóstol que los componentes de esta comunidad solo se reúnen para comer y beber con sus amigos, sin importar la significación especial que la cena del Señor, pues les parece una reunión ordinaria. Porque de hecho se celebraba todavía la Eucaristía dentro de una cena tal como como voy a explicar más adelante, como Cristo la celebró. Entonces, pues estos confundieron las situaciones, ¿me entienden? Es excelente la posición de vocablos y de actitudes que le dan al lector la imagen viva de la situación. Cada quien toma su propia cena sin esperar al otro. Uno pasa hambre mientras los demás se embriagan. Tal vez sean acentuaciones literarias, desde luego, es una forma de hablar de Pablo, contraponiendo ideas así en forma extrema, porque los buenos escritores o los buenos comunicólogos usan las contraposiciones. Ya vimos desde el principio cuando hablamos del estilo de Pablo, le gusta contraponer ideas para que se vea claro. Mientras unos pasan hambre, otros se embriagan, porque pues llevan vino, lógicamente.
no sabemos cómo se llama. Tal vez sean acentuaciones literarias, como dije, o informaciones abultadas de los grupos en conflicto, porque como había grupos, le informaban una cosa a unos, otros le informaban otra. No estaba tan lejos. Acuérdense que Pablo está escribiendo desde Éfeso y Corinto no está lejos, así que había posibilidades de comunicación. Estamos en el año 56, Pablo está viviendo todavía en Éfeso, donde pasó 3 años, acuérdense. Pero esas dos frases describen muy bien la tragedia eclesial de Corinto. Falta de respeto por los otros, falta de respeto por el ser humano, por los otros. No hay hermandad, hay división y por lo tanto también hay desprecio por los más pobres, aún dentro de la celebración eucarística. Esos son los planteamientos. Había que contrastar estas conductas con la tradición recibida y celebrada por Pablo en otras comunidades. Los versos del 23, como dije, al 26. Nos preguntamos si ya se abría para el año 56. Perdón, para el año 56 ya se habría escrito la pasión de Cristo, ya funcionaría, porque acuérdense cuando vimos sinópticos que la primera redacción de los evangelios es todo lo referente de la Eucaristía hasta la muerte y la resurrección de Cristo. Es una redacción que se ve que no está hecha de varias perícopes, sino que son perícopes continuadas. Acuérdense que explicamos eso. Nos preguntamos aquí en este parágrafo si ya se había escrito para entonces, o si ya funcionaba en las Eucaristías la lectura, o ya se hacía la lectura de la pasión de Cristo. Pero o simplemente era la tradición. Porque acuérdense que aquí nos va a decir en el texto, ahorita que entremos al texto lo va a decir, que él va a entregar lo que a su vez él recibió. No sabemos, decía yo, porque si lo primero que se escribe de los evangelios es el relato de la pasión, que empieza con la Eucaristía, pues entonces ya las palabras estaban más o menos fijas. Más o menos fijas, porque sí, de hecho, van a coincidir. Acuérdense que muchos que ya hicieron, sobre todo los seglares, recuerden que casi todos ya hicieron la carpeta de Eucaristía. En la primera lección tienen una sinopsis, es decir, tienen los 4 relatos eucarísticos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa carpeta? ¿O ya no se acuerdan? Estoy hablando con los seglares ahorita. Dígame algún seglar si se acuerdan de la primera lección de la carpeta de Eucaristía. ¿Alguien? ¿Nadie se acuerda? Sí, padre, sí nos acordamos. Sí, monseñor, sí nos acordamos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que están los 4 relatos en forma sinóptica, es decir, se pueden ver al mismo tiempo? Sí. Entonces, ustedes ahí los tienen para que los examinen, para que vean las diferencias. Porque ahorita voy a decir más adelante que el relato que vamos a ver de Corintios se parece más al de Lucas. Recuerden que Lucas fue discípulo de Pablo. Y que los otros 2 relatos, Mateo, Marcos, se parecen entre ellos. Hay las variantes, unas pequeñas variantes, pero son, como decía, unas están más cercanas unas que otras. Lucas de Pablo, porque el primer relato escrito es el de Pablo, es que vamos a ver ahorita. Y de allí, pues viene el relato de Lucas, ese ya desde el año 80 más o menos. Y también el de Marcos, que debió ser del año 70, y el de Mateo, que debió ser del año 80-90 también. O sea,
Pero el asunto es que acuérdense que antes de eso hubo escritos anteriores, perícopes sueltas o bloques de perícopes o de plano las llamadas, los grandes escritos ya completos de donde fueron a copiar los sinópticos. Y también Juan, pero ahorita no estamos hablando de Juan porque Juan no tiene nada de la institución, solamente hay 4 relatos de distintos tiempos. Pero antes de los evangelios, mucho antes también que nos preguntamos, antes que Pablo nos preguntamos si ya habría relatos escritos. Es la pregunta que está aquí, en el párrafo 3, la página 93. Abajo, vamos a tomar el texto griego. Termina diciendo, ti eipo humin, lo que leyeron ahorita hace un momentito. ¿Qué puedo deciros? Epaineso jimas, o sea, ¿debo alabarlos? No. En esto no os alabo. O sea, se refiere a pues todos los problemas de las celebraciones eucarísticas de Corinto. Ahí termina pues el último verso del planteamiento. Y empezamos ahora sí ya con el núcleo central. Ego gar arelabon apotu kilium, jo kai areoka humin. Yo, dice, ego, yo, pues, voy a ir despacio, si alguien va apuntando. Yo, pues, recibí del Señor, recibí del Señor lo que a vosotros os entregué, para didomi, para edoca, lo que os he entregado, perfecto, a vosotros. Que el Señor Jesús, vean ustedes separado el texto, lo van a ver después. Nosotros decimos Jesucristo junto, pero ellos todavía, el Kyrios era una confesión de Jesús, por eso va separado. Jotijo Kyrios Jesús, o sea, Jesús el Cristo, podríamos decir así porque lleva artículo. Jesús el Cristo, en la noche en que iba a ser entregado, Caben Artón, tomó pan. Artón, acuérdense, no sé ustedes aquí en Puebla, pero en mi casa había un recipiente de madera de esos que tallan allá por Paracho, cerca de Uruapan, que mi madre le llamaba, y toda la gente de Michoacán le llaman artesa, porque allí hacían panecillos para la casa, para los desayunos. Y esa palabra pues viene de aquí. La palabra artos quiere decir pan. Y recuerdo que aquí en Puebla había, no sé si todavía haya, unas panaderías que se llaman Artesa. ¿Todavía están? Las panaderías que se llaman Artesa. Para que lo estoy diciendo para que no se les olvide el nombre. Es pan, tomó pan. Entonces, el abon arton. Tomó el pan, eucaristesas, y dio gracias. De allí viene la palabra Eucaristía, que posteriormente se va a imponer. Pero antes, ¿cómo se llama? Se va a tomar la claxis tu artu, o sea, la fractio panis, o sea, el partir del pan. Sí. Eklasen eipen. Entonces, dio gracias, lo dio y dijo, tuto, este es el centro de las expresiones, esto es nuevo, que se da por ustedes. Ese se está supuesto, no está el verbo. Abajo la Biblia de Jerusalén tiene la nota. Falta el verbo, pero está supuesto. Que será por vosotros. Tuto poyete eisten emen anamnesin. Esto, hacedlo,
poyergo, ¿verdad? Es el verbo hacer. Esto, hacerlo para mi memoria. Emen, anamnesis. Hay una parte de la Eucaristía todavía, después de la consagración, se llama anamnesis, hasta nuestros días. Significa recuerdo, memoria. Entonces, haced esto para mi memoria. Emen, es un adjetivo que va calificando, es posesivo, que va calificando anamnesis, es decir, recuerdo. Lo estoy diciendo para los que van a tener que traducirme el día del examen. Y luego dice, bueno, primero hacemos el comentario y después seguimos. Las acciones en consecuencia tomó el pan, dio gracias, eucaristesas, lo acabamos de ver, lo partió, eclasen, pertenecen a los movimientos conformativos del ritual pascual hebreo. Recuerden que estamos en una cena pascual. Ya ahora no es el momento de que hablemos de la disconformidad que hay entre la información de Juan y la de los sinópticos, pero no es el momento. Pero sí se está celebrando dentro del esquema de una cena pascual. Por lo tanto, hay en esa, acuérdense, los que ya hemos celebrado la cena pascual de los laicos, que hemos celebrado la cena pascual juntos, la cena pascual judía, hay un kilo asado, hay unos panes ácimos, hay una especie de compota que se llama aroset, hay también ¿cómo se llama? Vino, y estas cosas se fueron añadiendo poco a poco a través del tiempo. El vino llegó al siglo II antes de Cristo, etc. Y decía yo, ahorita estoy comentando que los gestos de esos tres verbos, tomó el pan en sus manos, dio gracias y lo partió, son exactamente los tres verbos que en cascada van en secuencia ¿cómo se llama? En la cena judía hasta nuestros días. Entonces, es una cena judía. El gesto de la fractio panis, aquí estoy traduciéndolo al latín, porque así lo tradujo San Jerónimo, fractio panis, pero dejó huella en la memoria de los gustantes, pues será al inicio el nombre de toda la ceremonia. La gente decía, vamos a la partición del pan. ¿Se acuerdan ustedes del libro de los Hechos? De las 4 actividades de los cristianos. ¿Quién me las dice? De los seminaristas te deben acordar. Las 4 actividades que describe San Lucas en el capítulo 2, verso 42. 4 actividades de los cristianos. ¿Quién me las dice? Eran asiduos a la oración, a la fracción del pan, tenían todo en común. Solo me acuerdo de esos 3. Y no están en orden, hijo mío, pero ahí van en orden. La enseñanza de los... Sí, eso es primero. Es que el orden sí cuenta. Primero va la palabra, siempre palabra. Eran asiduos a la predicación de los apóstoles, a la fracción del pan, número 2. Así se le llamaba, a la fracción del pan, de allí viene la expresión, no, y ese fue el nombre que se le quedó a la celebración, la fractio panis, a la koinonía, es decir, a poner los bienes en común, y a las oraciones, las 4 actividades buen cristiano que aparecen allí en el libro de los Hechos, ya les dije, en el 2:42. Gracias de todas maneras, qué bueno que se acordaron. Ya después, con el tiempo, se va a imponer precisamente por el segundo verbo, eucaristesas, dio gracias, es un auristo, se puso ya después, pues hasta ya por el siglo V en adelante, empezó a llamársele Eucaristía o acción de gracias, pues. De la oración que el Pater Familias hacía para bendecir
bendecir el nombre de Adonai y darle gracias por el alimento, eucaristesas, surge también Eucaristía. ¿Por qué puse Adonai? En el griego está traducido por Kyrios. Kyrios. Porque Adonai quiere decir Señor en hebreo. Y nada más al griego pasa como Kyrios. Ahí está bien. Bueno, pero ahí está lo que acabo de decir, eucaristesas. Bueno. Y luego viene propiamente la consagración, ¿me entienden? Tuto mu estin to soma to hipergimo. Esa es la frase. Esa es la frase consacratoria. Esto es cuerpo que se da por vosotros. Dije que falta el verbo, se está suponiendo el verbo. Es importante fijarse bien porque no hay variantes. Yo pude, siempre cuando explico esto, digo que aquella película de Jesucristo Superestrella, como la hicieron los hermanos separados, Cristo está cantando y dice, esto podría ser mi cuerpo. That could be my body. Canta el actor, no me acuerdo quién era el actor. No. Aquí se está narrando, por aquí lo digo para que se fijen bien, que se está narrando con el verbo de las esencias, es decir, con el verbo ser. Esto es, no podría ser, sino es mi cuerpo. Estim, ahí está. Fíjense bien para los que me van a traducir. Tuto estim, soma mu, to hipergim. Esta es la frase. Y luego adelante. Hago el comentario. Esto es mi cuerpo, es expresión contundente que no deja dudas. El verbo es cula de identidades. El pan es ahora el verdadero cuerpo de Jesús, el que un día después será inmolado en la cruz. Por eso os dice hipergimón. Se va a ser inmolado en la cruz. Pues darse es entregarse siempre a favor de alguien. Y aquí en el texto hipergimón va dirigido a los discípulos. Si se fijan en la nota de la Biblia de Jerusalén, está utilizando el verbo entregarse. ¿Sí? La anamnesis, ya viene lo que sigue, dice, tuto poiete eisten emen anamnesin. Haced esto en memoria mía. La anamnesis no es una simple conmemoración de palabras, sino de acciones marcadas por el imperativo del verbo hacer. Aquí todos son imperativos. Lo veremos, o ya lo podrán ustedes ver cuando dice en las otras versiones, tomad y comed. Son imperativos. No es ojalá me comieran. Me gustaría que comieran. No. Son imperativos categóricos. Que en griego, en las otras versiones, tengo la de Pablo aquí ahorita, pero en las otras versiones, lambalnete, fagete, tomad y comed. Es decir, nadie puede, o sea, no es una invitación optativa. Ojalá me comieran. Como no hubo teología que hubiera penetrado en la Edad Media, empezaron las devociones. Y una de ellas es que en la aparición que decía aquella monjita Juliana de allá de Lieja, cerca de la frontera de Alemania, con Alemania, que Cristo se le apareció y dijo que por favor empezaran la adoración de su cuerpo y de su sangre. Y luego Urbano IV pues hizo el dato general. Desde luego sí está en la hostia Cristo,
y sí está en el cáliz, lo vamos a ver ahorita. Pero la primera y única razón que aparece escrita en la revelación, y no estamos obligados a las revelaciones que se salgan de la revelación oficial que terminó en el siglo I después de Cristo. La razón fundamental para la que se quedó Cristo es para que comiéramos y lo bebiéramos. No se puede entender, es decir, y vuelvo a repetir, son imperativos categóricos. Para el que sea seguidor de Cristo, no es solamente que siga su doctrina. Es más, ni podrá seguirla nunca si no come y no bebe el cuerpo y la sangre de Cristo. Para eso estamos estudiando, para que veamos exactamente qué cosa está pidiendo el texto, ¿me entienden? Tomar y comer. Bueno, ¿qué más voy a decir? La expresión, el pan es ahora ya dije eso, ya lo comenté, es un recorrido que conlleva la virtud de la actualización espiritual, exactamente. Cuando digo anamnesis, la palabra anamnesis tiene sus raíces desde allá, desde la cena pascual. En el capítulo 12 del Éxodo, lo digo despacio para que lo escriban, porque creo que no lo escribí yo aquí. En el capítulo 12, verso 14, dice el Éxodo: celebren esta Pascua de generación en generación, para que no se les olvide, para que recuerden, sácaron es la palabra hebrea, para que recuerden siempre la misericordia de Dios que los sacó de Egipto, que dio la libertad y que cumplió fielmente con lo prometido, con lo comprometido con Abraham. ¿Entienden? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso, que no es nada más un recuerdo, es un recuerdo de base que nos lleva a la actualización. En el momento mismo que está pronunciando el sacerdote, esto es mi cuerpo, y estamos diciendo, haced esto en memoria mía, estamos actualizando el acontecimiento de la celebración institucional de Cristo. No la estamos recordando, no es recuerdo. O sí es un recuerdo, pero actualizado, con toda su dimensión salvífica. Bueno, la expresión sobre la sangre, primero la leo y después seguimos con la Josautos caito poterion, de la misma manera tomó el cáliz después de cenar, meta de cenar, diciendo: esto es el cáliz que kainé diateque estin ento emo aimatin. Este es el cáliz del Nuevo Testamento, diateque, o Nueva Alianza, porque se puede traducir, de hecho San Jerónimo traduce por fedus o testamentum. Fedus es alianza y testamentum pues es lo que conocemos como tal, es una prescripción solemne. Y tiene fíjense bien que tiene el adjetivo kainé. Kainé es nueva. ¿Por qué? Porque las palabras que Cristo va a pronunciar están prácticamente parodiadas, podría decir, sí sacadas de Éxodo 24:8. Ese sí lo tengo por ahí escrito. Aquí está. Éxodo 24:8. Moisés, después de que el pueblo dijo allá en el Sinaí que sí estaba de acuerdo en entrar en alianza con Dios, después de la tercera vez, entonces selló la alianza con sangre de cordero y roció al pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza
que hoy Yahvé hace con vosotros. Y allí quedaron ya fijadas las bases de la amistad de Dios con el hombre. Bueno, aquí, si ustedes se fijan, Cristo está diciendo las mismas palabras, pero añade el adjetivo kainé, fijarse en eso. Sangre de la nueva alianza. Eso quiere decir que Cristo acabó con la alianza antigua. Recuerden el evangelio que acabamos de ver hace poco. Se os quitará el reino y se le dará a un pueblo que sí dé frutos. En otras palabras, todo el compromiso que Dios tenía con el pueblo de Israel no es rompa, pero ya no va a ser exclusivo. Ya va a haber un pueblo nuevo, conformado con todos los pueblos de la tierra, vendrán del oriente y del occidente, del sur, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa con Abraham. Esta es la nueva alianza, el cáliz de la nueva alianza. Entonces, este es el adjetivo kainé. Dice, entonces, topoterion, ¿cómo se llama? El cáliz de la nueva alianza, en mi sangre, que se lleva en mi sangre. Ya no en sangre de corderos, como te lo va a repetir cada rato la carta a los hebreos. Ya no en sangre de corderos, sino en la sangre de la víctima, que es Cristo. Más abajo nos vamos a hacer una pregunta más sobre esto. Tú, Poyet, dice, haced esto, cuantas veces bebáis, pínete. El verbo pino significa beber. Y para que se les quede bien grabado, les voy a decir una palabra española que de ahí viene. La palabra propina. Propina es lo que se daba antes de beber en el mundo griego. No se daba al final del servicio, sino antes. Yo creo que se aseguraban los vendedores. Entonces, propina antes de beber. Cada vez que bebáis, hacedlo para recordarme, para mi memoria. Anamnesis, otra vez. ¿Sí? Muy bien. Bueno, la expresión sobre la sangre no guarda paralelismo con la del pan. No es exacta, no es paralela. Tal vez el fenómeno nos hable de la antigüedad de la fórmula. Por una metonimia se menciona el cáliz en lugar de vino. Sí, metonimia, nomo es nombre, y metá es cambio de nombre. En lugar de decir sangre, dice cáliz. Hablar de la nueva alianza es señalar el trasfondo de la antigua, entendiendo que a propósito Jesús parodia las palabras de Moisés 24:8. Se trata de un nuevo pacto entre Dios y el pueblo, mediante el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios, ya que toda alianza en el mundo semita se sancionaba con sangre. Así que la nueva alianza también se sanciona con sangre, pero ya no con sangre de corderos, sino con la sangre de Cristo. Y aquí viene una pregunta abajo. La mención explícita de la referencia del pacto, la evocación del ritual sinaítico, dan a la cena cristiana un valor sacrificial inequívoco. Valor sacrificial inequívoco. Pareciera muy sencillo lo que estoy leyendo, pero si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos del sacrificio eucarístico, hablamos de la Eucaristía, decimos que es banquete y sacrificio. Pero en el desarrollo de la teología cristiana, al principio la muerte de Cristo solo se explicaba mediante los cantos del siervo, acuérdense. Se acuerdan sobre todo del último canto, del cuarto, ¿no? En sus cardenales fuimos curados. Acuérdense, o sea, Él murió por nosotros. Él dio su vida para salvarnos a la manera del siervo.
Pero a partir de Pablo, nosotros lo vamos a decir más adelante, cuando hablemos de la carta a los romanos, a partir de Pablo se empieza ya, ¿cómo se llama? A hablar de la muerte de Cristo en la cruz como sacrificio. Carta a los Romanos, capítulo 3, verso 21 y siguientes. Allá lo explicaremos cuando lleguemos allá. Pero nos preguntamos, entonces, ¿el sentido sacrificial empieza desde la cena pascual y Cristo ya lo tiene en su cabeza? La pregunta sería si las formulaciones son históricas o representan el desarrollo teológico posterior. Pues en los inicios la muerte de Cristo se explicaba solamente mediante los cantos del siervo. No es lo mismo entender la muerte de Cristo con los cantos del siervo que entenderla como sacrificio, como víctima, a Cristo como víctima agradable al Padre. Se reitera a propósito de la sangre que Jesús había ordenado sobre el cuerpo en relación con el memorial, pues el elemento es constitutivo de toda celebración y Jesús asegura proyección generacional. Siempre cuenta con el poder salvífico vital de todas las conmemoraciones. Simplemente estoy diciendo que también después de que pronuncian las palabras de la consagración del vino, también dicen, haced esto en memoria mía, para que me recordéis. Entonces, y luego todavía añade más abajo, en el verso 26, Osakis gar ean stiete ton arton. Siempre que comáis, o cada vez que comáis el pan, este pan, y bebáis este vino, este cáliz, porque más bien es cáliz, este cáliz, anunciad catagalete, ángelos, es el que anuncia, es el mensajero, ángelos. Acuérdense, Anastasio les dices, por favor, que la doble gama se pronuncia ni, es como ni, ángelos. Pero este verbo que está aquí reduplicado tiene más fuerza, porque le pusieron la preposición kata, katangelete, es decir, anunciad, ¿cómo se llama? Siempre que comáis y bebáis este cáliz, anunciad mi muerte, la muerte del Señor, pero anunciar quiere decir con mucho entusiasmo. Eso está reduplicado a fuerza del verbo, con la preposición katá. Anunciad mi muerte, hasta que venga. Ajri, elte, hasta que venga. Anunciad mi muerte hasta que vuelva. La partícula preposicional del verbo anunciar, katagalete, le confiere intensidad a la acción. Estoy leyendo el primer párrafo de la página 95, en la parte media. La partícula preposicional del verbo anunciar, katagalete, confiere intensidad a la acción. Se trata de una actualizar solemne, de una solemne y oficial proclamación de la muerte del Señor. O sea, podría haber usado simplemente el verbo sin la preposición, pero quiso el Señor rezarlo, podríamos decirlo así, porque en hebreo o en arameo existe precisamente las intensidades de la acción del verbo con distintas conjugaciones, cosa que en el griego se hace a través con preposiciones, ¿me entienden? Entonces, un reforzamiento. Es un mandato donde se está diciendo que hay que anunciar con entusiasmo, eso es lo que quiere decir, con solemnidad, la muerte del Señor. Es un actualizar redentivamente su sacrificio, con su potencialidad transformadora e incruenta para los hombres de todos los tiempos, hasta que Él vuelva. Por eso la liturgia colocó exactamente después de las palabras consacratorias, anunciamos tu muerte
proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Porque la muerte salvadora de Cristo, que se lleva a cabo por todos, todavía me falta ese pequeño comentario, el cristiano tiene la obligación de anunciarla con entusiasmo hasta que Él vuelva. Creo que estamos apegados totalmente a las palabras que están allí en el texto, ¿me entiendes? Tenemos la obligación de anunciarla, es imperativo también. No es, otra vez repito, hasta que se entienda, no es desiderativo, no es a ver si me anuncian, no. El oficio central del cristiano, seguidor, bautizado, seguidor de Cristo, perteneciente a la iglesia de Jesús, tiene como obligación, catagalete, anunciar con entusiasmo su muerte salvadora hasta que Él vuelva. Bueno, como núcleo central de todas las acciones de Cristo, porque lógicamente dentro de eso está toda la catequesis en torno a Él, ¿no? Pero el centro, el núcleo es anunciar la muerte, su resurrección, hasta que Él vuelva. Muy bien. Estaba diciendo, hace rato se me fue ya la idea, ¿qué dije? Que me faltaba un pequeño comentario sobre, antes de pasar a lo último, hasta que Él vuelva, no me acuerdo, que se me fue, un pequeño comentario sobre bueno, si me viene a la cabeza después se los digo. Los versos del 27 al 34, a ver si me los lee alguien, por favor. Voy a hacer un pequeño comentarito ya. Alguien que lo lea. 27 34. Entonces, hasta allí, esos versos, por favor, ojalá los puedan todos los seglares, que se le queden de tarea y los dirija a Anastasio. Y los seminaristas y la religiosa, por favor, esto sí es traducido al pie de la letra, por favor. Bueno, ¿alguien que lea? Por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Así que cada cual se examine interiormente antes de comer el pan y beber del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Sí. Por eso, hasta ahí, yo creo que ya, con lo que tengo escrito aquí, ya le hago un pequeño comentario nada más. Esta es una palabra muy fuerte, que se inspira en la misma esencia de la Eucaristía, que es pan de vida. Me refiero a la frase, come y bebe su propia condenación. En cuanto a los débiles, enfermos y difuntos, porque más adelante lo dice, como consecuencia de la irreverencia, Pablo regresa a la dura ley del talión, que aplicará después en Romanos 1, 18, 32. Allá lo voy a volver a criticar, con todo respeto por San Pablo, porque Cristo vino a decirnos que las enfermedades no son causa del mal comportamiento de nadie. Y eso tenemos que trabajar mucho en nuestra mente, porque todavía está muy extendido entre la gente el asunto de que pues, si tenía que irle mal, pues mire cómo se comportó, ¿no? No, Dios no se venga. Aquí Pablo todavía le quedan pues esas digamos, esas remembranzas culturales hijas de las que no se pudo librar siendo un gran teólogo. Les aplicó la ley del talión. Y la ley del talión, ¿saben por qué se llama del talión? Porque viene del latín talis, talis. O sea, diente por diente, ojo por ojo, brazo por brazo, pierna por pierna. Entonces, si se comieron el pan y bebieron el vino indignamente, por eso hay tantos débiles y tantos enfermos entre vosotros. Digo yo que está exagerado. Pablo vuelve a recordar ese mismo argumento, lo vamos a ver en Romanos 1, 18, 32.
porque no confesaron al verdadero Dios y adoraron a las criaturas, Dios los abandonó a sus propias debilidades. Y eso también es la aplicación de la ley del talión. Recuerden muy claramente el capítulo 9 de Juan. Los discípulos le preguntan al Señor, ¿y quién pecó, Señor? ¿Sus padres o él? A propósito del ciego de nacimiento. Jesús contesta, ni sus padres ni él. O sea, esa idea que traían antropológica, que pertenecía a todos los mundos primitivos, de que las enfermedades se explican por la mala conducta de los abuelos, o después, porque también los profetas trabajaron la idea de la responsabilidad individual. La acabamos de ver, lo tiene la Torá, Jeremías, lo trae también Isaías, el de nuestros padres comieron los agraces y a nosotros nos dio la dentera. Y los dos profetas corrigen. No, ese es un dicho popular de gente que no acaba de entender a Dios. No, nuestros padres no tienen nada que ver con nuestra propia responsabilidad. Eso ya viene desde el tiempo de Jeremías, ¿me entiendes? ¿Sí? Entonces, pues aquí siento yo pues que al mejor cazador, al gran teólogo Pablo, todavía le quedaban resabios del pasado. Y creo que en esto se parece un poquito a lo que dije sobre el concepto que tiene sobre la sujeción de las mujeres, que ya prácticamente Cristo había borrado esas líneas. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, padre. ¿Sí me escucha? Sí. Ok, usted comentó que los que somos seguidores de Cristo, la única razón por la que vino Cristo es para que lo comiéramos y lo bebiéramos. ¿Qué pasa con las personas que les dicen que hagan la comunión espiritual, o aquellas personas que tienen algún problema en lo cual no pueden comulgar, hacer la comunión de la hostia y tienen que hacer su comunión espiritual? No, pues eso sí es absolutamente válido, ¿no? Qué bueno que la pregunta, porque quiero ser más claro, no sea que de aquí salga alguien que esté diciendo que yo digo que no deben adorar esto. No, yo digo que la revelación fundamental, la razón por la que Cristo se queda con nosotros es para hacer alimento, para hacer comida, para que lo comamos y lo bebamos. Porque si nosotros quisiéramos, doy un ejemplo, quisiéramos portarnos siempre bien con el prójimo, aplicar las frases de Jesús en relación con la mejilla. Entonces es prácticamente imposible si no contamos con la fuerza espiritual de Cristo que comemos y bebemos. Él nos conocía, sabe que somos débiles. Y sin la fuerza interior de Cristo, cuerpo y sangre que comemos, es imposible vivir la apertura de 180 grados que ofreció para su tiempo. Pero también la adoración, si la adoración te acerca a comer el cuerpo y la sangre, qué bueno, ¿no? De hecho, ahí está Cristo. Yo no digo que se quite el asunto, nada más que yo siento que eso ya es una devoción del siglo XIV. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Del siglo XIV. Y los que tengan por ahí su telefonito, bajen a Santa Juliana y ahí les va a dar los datos. Es del siglo XIV. Y luego, pues últimamente aquí en Puebla se han desarrollado mucho las capillas de adoración de 24 horas. Está bien, es una forma de acercar a la gente, pero todas las devociones, si no nos conducen a lo esencial, nos estorban. Primera frase. Si las devociones no nos conducen a lo esencial, estorban. O sea, si la devoción no se trata de quitarla, sino decir, oye, sí, qué bueno que pertenece a la adoración del Santísimo, pero
pues confiésate siquiera cada 3 meses o siempre que se lo necesites. Siempre que vayas a misa, comas y bebas, porque lo que decíamos ahorita son imperativos, tomad y comed. Sí, pero yo más que nada me refería a la comunión espiritual. No, te estoy dejando al último, estoy dejando eso. Primero quiero recalcar esto para terminar con ello. Ya cuando se trata de la cruz espiritual, lógicamente lo estamos haciendo ahora, por ejemplo, en el caso de la pandemia. Yo celebro todos los domingos y es pues, a través del Face. No hay otra cosa que hacer, ¿me entienden? Desde luego que... Pero, entonces, ¿vale o no vale? Claro que sí vale. Porque la intención es tener el cuerpo de Cristo aquí. Físicamente no se está pudiendo en ese momento, pero la intención la tienes. Estás comulgando, te estás uniendo, ¿sí me entiendes? Eso es mucho más que la adoración, podríamos decir. Claro. Entonces, también si alguien no puede, por cualquier circunstancia, no puede comulgar físicamente, pues por lo pronto hágalo espiritualmente, ¿sí? Por eso, en mi misa, si se han fijado, yo le digo al seminarista que me ayuda, que haga ¿cómo se llama? La oración, para ayudar a la gente, la oracióncita de la comunión espiritual. Claro que sí tiene sentido, porque esa persona tiene el derecho, la necesidad, y tiene ganas de comulgar, y no puede, por alguna cosa, pues estamos la distancia, simplemente, ¿no? Sí. No, pero eso tiene un valor, claro que tiene un valor. Es como comulgaras, porque el deseo lo tienes aquí. Sí. Queriendo comer el cuerpo. Sí. Bueno, alguna pregunta. Me faltaba ya se me vino a la cabeza otra aclaración. En el texto que van a ver ustedes, sobre todo de Marcos y el de Mateo, está la palabra, el adjetivo poloi. Sí. Y poloi, traducido literalmente, significa muchos. Traducido literalmente, muchos. Pero en lo que no se fijó, con todo respeto, su santidad, Benedicto XVI, es que muchos, también en griego significa todos los que estén. Digo porque él fue el que nos pidió que ya no dijéramos ya no dijéramos ¿cómo se llama? Por todos, sino que dijéramos, como dice el texto, por muchos. Pero eso, que me disculpe Papa, no, el texto, la palabra poloi tiene ese doble sentido en griego. Muchos y al mismo tiempo todos los que estén. Y eso tiene muchísima más razón con la salvación universal de la muerte de Cristo, con la proyección universal de la muerte de Cristo. Cristo no murió por muchos. No murió por muchos. Murió por todos. Que cada quien lo aproveche o no lo aproveche, ese es problema de la gente. Pero Cristo murió por todos. Y vuelvo a repetir, pero no estoy dando una doctrina nueva, solamente estoy hablando del poloi, que está en las otras fórmulas de consagración. Ese poloi es... Y de hecho, ya en la práctica, pues no le hicimos caso al Papa, bueno, yo nunca le he hecho caso. Y en otras lenguas siguen diciendo, en inglés dicen for all. Los italianos dicen per tutti. Y los franceses dicen pour tous. O sea que seguimos diciendo por todos. ¿Se acuerdan de la frasecita, no? De la consagración. ¿Alguna pregunta más? Yo, monseñor, esto que nos decía usted sobre el término kainé, sobre la nueva alianza, sí. es algo que viene también desde la tradición sinóptica, cuando menciona que para vino nuevo tienen que ser los odres nuevos. Es decir, ya viene esa concepción viajando desde ahí. Está muy buena tu pregunta, pero primero te digo otra cosa y termino, me acabas de preguntar. Tal vez se me pasó decirle que ese kainé que está aquí
tenga raíces en Jeremías 31:31. Recuerden que Jeremías le toca en un momento muy difícil de la historia de Israel anunciarles que Dios estaba prácticamente terminando o que iba a terminar algún día la alianza que había hecho con el pueblo de Israel. Iba a crear una nueva alianza. Entonces, hoy creemos que esa palabra kainé, nueva, viene desde Jeremías. Luego ya yendo a tu pregunta, en Juan, como vimos, sobre todo me voy a referir a Juan, las fiestas y todas las costumbres judías que aparecen en su evangelio siempre se ven superadas por las acciones de Cristo. Por ejemplo, en las bodas de Caná, los recipientes donde estaba el agua para las purificaciones de los judíos van a ser los recipientes de vino. Quiere decir, en otras palabras, desde el punto de vista simbólico, porque Juan es simbólico en su forma de hablar, está diciendo que en lugar de agua, ahora en los tiempos nuevos va a haber vino. O sea, en todo Juan, las fiestas y todo se ven superadas por la presencia de una dimensión nueva de la salvación. Y ese de odres nuevos también tiene esa relación. Pero esa aparece en los sinópticos, está en Marcos, a propósito del ayuno. Ese es a propósito del ayuno. O sea, diciéndoles, el ayuno ya se les perdió la raíz y la razón del ayuno. Se ayuna para purificar el corazón, se ayuna para, ¿cómo se llama? Cuando se va a orar, se ayuna para poder aligerar el espíritu y ponerlo en un contacto más pleno con Dios. No se ayuna para que ser visto por los demás, etc. Entonces, a vino nuevo, odres nuevos. Es decir, Cristo anuncia allí también un cambio radical. Formas nuevas de vivir. El ayuno no lo suprime, lo corrige, le corrige la intención. ¿Sí? Y en el caso, bueno, pues esto me sirve también para decir más sobre la Eucaristía. Y en el caso de la ¿cómo se llama? De la gran fiesta pascual, que es la fiesta más grande de los judíos, prácticamente le rompe el núcleo a la fiesta. O sea, queda lo exterior, pues queda el pan y el vino. Pero el núcleo central de la significación de la fiesta, que ciertamente era la acción de gracias porque los había sacado de Egipto, los había liberado de la esclavitud y les había cumplido fielmente el compromiso que tenía con Abraham, ahora queda superado totalmente. De ahora en adelante para Cristo ya no va a haber cenas pascuales de ese tipo judío, sino que ahora ese pan es su cuerpo y ese vino que es parte de la fiesta es su sangre de la nueva alianza, sellada con su propia sangre. Entonces es un cambio radical, es una superación de la vieja fiesta, pero superación que tiene como contextualidad la vieja fiesta, porque Cristo no vino a crear cosas nuevas, sino abrir horizontes a estas mismas cosas que ya se les habían perdido el sentido que traían, o les faltaba la dimensión nueva que trajo Cristo, ¿me entiendes? Entonces para Cristo ahí termina la vieja celebración pascual y empieza la nueva. Pero el esquema celebrativo sigue siendo el mismo. O sea, todavía está el pan ácimo y está el vino, pero rompe el núcleo de la significación de la fiesta, porque ahora ya no es simplemente pan ácimo, sino es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Sí, para eso me sirvió tu pregunta, qué bueno que la hiciste. ¿Alguien más? ¿Ya ven cómo las preguntas ayudan? Me ayudan a mí. Monseñor, sí. Una pregunta Sí. curiosa, porque es por curiosidad. ¿Cómo ven los judíos el hecho de que su Pascua judía se haya convertido en nuestra Pascua?
católica, cristiana, ¿no lo ven como una ofensa? No, ellos, ¿cómo se llama? Le voy a decir que me decía un judío que tenía una tienda ahí en la 2 Norte hace tiempo. Yo, pues más o menos me tuve una buena amistad con él, ya murió. Y iba yo alguna vez a comer a su casa. Decía, oye, ¿sabes qué? Me caes re bien, dice, porque adoras a mi paisano. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí me están entendiendo lo que me decía el judío este? Sí. Dice, Sí. no, tú me caes muy bien. Dice, vente, vamos a comer. Dice, porque él había nacido en Siria y hacía comidas, él mismo hacía la comida, comida árabe. Entonces, y me dijo eso. Dice, oye, tú me caes muy bien porque adoras a mi paisano. Dice. O sea, ellos nunca, muchos son tan radicales que no pronuncian nunca el nombre de Jesús. Para decir el año de 2020, no dicen después de Cristo, sino dicen de la era común. No les interesa o de plano atacan al cristianismo, acuérdense. Pero también el cristianismo los ha atacado a ellos a través del tiempo. O sea, hasta hace poco tiempo, ¿se acuerdan que en el día más bello que tenemos nosotros, que es el Viernes Santo, rezábamos por los pérfidos judíos? ¿Se acuerdan? Los más antiguos. ¿Sí se acuerdan o ya no? Sí, yo sí. O sea, y fíjense que dejar que ese adjetivo estuviera en la liturgia pues era terrible, ¿no? Ahora que estamos hablando de Fratelli Tutti, pues suena horrible, ¿no? No. Dice el Papa aquí en su carta que dice, en Buenos Aires hay unos 200,000 judíos y ya, gracias a Dios, hemos podido, ¿cómo se podría decir? Integrarlos dentro de la sociedad. Nos hemos integrado todos, dice él. O sea, está dando un ejemplo de cómo debemos integrarnos todas las razas y todos, ¿me entienden? Sí, pero ellos, en general, muchos también son muy respetuosos de nosotros. Yo, con el tiempo que estuve en Jerusalén, fui a celebrar la Pascua con 2 familias judías distintas y me trataron muy bien. O sea, hay gente muy respetuosa, pero hay gente también muy radical, que no pronuncia ni siquiera el nombre de Jesús, y menos decir que es el Cristo, porque para ellos decir que es el Cristo es decir que el Mesías ya vino y ellos lo siguen esperando. Porque acuérdense que Cristo quiere decir eso, ¿no? El ungido, el hijo de David. ¿Sí? Gracias, monseñor. ¿Alguien más? Si no hay más, entonces, Anastasio, puedes, voy a repetir lo que dije, pero tú me dices cómo andas, cómo te sientes. A mí me gustaría que alargaras un poquito más tus clases hasta que pudieran leer estos versos que acabo de dejarles, para que se les queden de recuerdo en su mente, los versos del 22 al 26, que los lean. Ya cuando los lean bien, ya puedes darles la bendición de mi parte. De acuerdo, señor. ¿Cómo te sientes tú de tiempo para tus cosas? Sí, vamos bien, por mí no hay problema. Por ejemplo, yo diría como hasta el 14 de noviembre. De acuerdo, me parece bien. Sí, es sábado. Sí. Es sábado, por eso. Y yo creo que sí, hiciste muy bien en dejar las palabras que se encuentran en griego aquí. Está muy bien, porque las van a usar. Pero también que se les quede algo de recuerdo, que es este texto de la consagración del pan y del vino, ¿sí? De acuerdo. Bueno, ¿alguien más, alguna pregunta más sobre la Eucaristía? Pero sí, nomás lo último, sí se fijaron en el quiasmo, es decir, en el proceso de cómo trabaja literariamente Pablo. A, B, A'. Se dieron cuenta, porque si van a trabajar, si van a leer a Pablo, fíjense cómo trabaja siempre. A, B, A'. Del 17 al 22. Del 23 al 26. Del 27
al 34. A, B, A'. Planteamiento del problema, iluminación a través de lo que él les dice. Dice, ustedes están muy equivocados, yo no puedo alabarlos. Eso dice, así termina el verso 22. Yo no puedo alabarlos, porque yo recibí lo que a mí, yo les di lo que a mi vez yo recibí. Y empieza a decirles, Cristo hizo esto, y miren lo que están haciendo ustedes. Y luego dice, por lo tanto, verso 27, fíjense bien lo que están haciendo, porque están faltando, primero están rompiendo la solemnidad de lo sacro, están confundiendo una cena tan sagrada con un banquete cualquiera, y segundo, no están teniendo la caridad que deberían tener con los más pobres. Unos traen tanta comida que inclusive se embriagan, mientras otros pasan hambre, etc. Entonces, fíjense bien cómo plantea el problema, lo ilumina, grábense bien eso, lo ilumina teológicamente y después termina sacando las conclusiones. Por eso les pido de favor, de ahora en adelante, que ¿sí? Es la parte parenética. Y la parte parenética siempre sigue a la parte doctrinal. Hálaka, Hágada. ¿Ven cómo trabaja él? Porque si no nos fijamos en eso, es difícil leer a Pablo, ¿me entiendes? La que sigue que vamos a trabajar, el jueves es 1 Corintios 12, 1 al 31. Y también está hecha en 3 partes. También es A, B, A'. El planteamiento del problema, los carismas, el desorden con que los vivían, la iluminación, el canto a la caridad, capítulo 13, la iluminación teológica, y capítulo 14, por lo tanto, de ahora en adelante van a vivir los carismas de esta manera y de esta y de esta. O sea, en otras palabras, en Corinto había muchísimos desórdenes en todos los aspectos. Y Pablo va, pues, tratando de corregir lo que había, de acuerdo a lo que también le llevaban las mismas personas que le informaban, porque él estaba en Éfeso. ¿Sí? Pero Éfeso era una ciudad muy importante, y Corinto pues era la capital de Grecia en ese tiempo, así que era fácil el traslado, ¿me entiendes? Muy bien, ¿alguna pregunta más y ya se acaba esto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Bueno, si ya no hay más preguntas, denle una leidita por favor al capítulo 12, 13 y 14. Y con esa leída ya vienen informados y empezamos a trabajar el próximo jueves. ¿De acuerdo? Recuerden los seminaristas que me van a entregar sus ¿cómo se llama? Sus resúmenes el día 3 de noviembre. ¿De acuerdo? Martes 3 de noviembre. Vamos a hablar de esto, cómo le vamos a hacer para que me los entreguen. Y yo quisiera que ya para ese día, primero Dios, si no hemos terminado la segunda carta a los Corintios, de todas maneras la quiero resumida. Porque ya con todo lo que llevamos dicho, ya pueden resumir hasta la segunda carta a los Corintios, para que empecemos inmediatamente Gálatas y Romanos, porque a mí Gálatas y Romanos se me hace, es que es el núcleo central de toda la doctrina paulina. ¿Sí? Falta llegar todavía. Pero no podemos quitar esto, porque los carismas también son importantes. ¿Sí? Vamos a seguirle. Bueno, ¿alguien más? ¿Nada? Monseñor, yo sí quisiera hacerle una pregunta con respecto a lo que dijo de la ley del talión. Pablo era judío, entonces hay una parte, no sé si, donde Yahvé dice que si la gente no cumplía hasta 1000 generaciones iba a castigar o algo así, ¿no? No vendría de ahí esa tradición de los judíos de que si alguien se portaba mal,
venía de trascendencia el que les fuera mal a los descendientes? No, esto es parte de una, podríamos decir, es herencia cultural de todos los pueblos semitas, de todos los pueblos del Medio Oriente, de donde también van a tomar parte culturalmente los judíos. Y aparte es la revelación que Dios les va dando, es como digo, secuencial. Yo creo que la primera vez que encontraron algo decente para la convivencia es cuando encontraron la ley del talión, porque ya es una ley, tiene algo de bueno, es ojo por ojo y diente por diente. Suena muy feo para nosotros, pero en el fondo es no le hagas nada a nadie. Si te hacen en cambio, entonces sí, ojo por ojo y diente por diente. Es una ley muy primitiva, pero no recordemos que ellos mismos después en el Levítico, ¿se acuerdan? 19, que va a citar Jesús en el diálogo con el rabino aquel, les va a decir, amar a tu prójimo como a ti mismo. Primero amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esa es toda la ley y todos los profetas. Es el siguiente movimiento. O sea, si tenemos una idea no más bien una idea, sino si nosotros practicamos el amor a nosotros mismos, esa debe ser la medida para poder convivir con los demás. Y ese ya es un ¿cómo se llama? Es un punto de llegada que Cristo mismo va a utilizar hasta darnos el mandato total del amor, ya en San Juan, sobre todo el capítulo 13, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Buen provecho.